Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a todos. Es un privilegio volver a comenzar esta nueva temporada de este podcast cristiano acá en Aliento TV. Queremos darle bienvenida a todos los auditores que están en línea ya, conectados a través del Facebook, aquí Aliento TV, pero también por el canal 4 acá de la comuna de Peumo, que abarca no solo la comuna de Peumo, sino que también Las Cabras, por la línea INET. Así que sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Tenemos un tema de conversación muy interesante el día de hoy. Siendo ya las 10 de la noche con 2 minutos, han sido días bastante helados en realidad. Tenemos aquí el termómetro nos marca 9 grados a esta hora. La sensación térmica igual es un poco más baja. Está bastante helado. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que queremos compartir con ustedes y creo que se torna más interesante aún porque ha estado en la palestra durante mucho tiempo y este último tiempo se ha desbordado de manera grande el hecho de que las doctrinas pentecostales no sean probablemente muy bien conocidas y hayan sido atacadas, incluso negadas muchas de ellas, como es el tema de los dones espirituales, ¿cierto? La problemática de que cada uno de nosotros como pentecostales no conozcamos nuestra propia doctrina. He invitado el día de hoy para conversar con nosotros y creo que va a ser un momento muy rico en cuanto a contenido y le pido que esté atento, que comparta este en vivo, compártalo con sus amigos ahí para que lleguemos a más gente y más gente pueda tener la posibilidad de conversar con nosotros. Puede interactuar también a través del Facebook acá, enviar sus mensajitos, sus preguntas. Y ya quiero dejar en esta tarde a nuestro invitado, pastor ordenado de las Asambleas de Dios, nuestro querido hermano Elías Chávez Bascuñán, pastor y teólogo desde la localidad de Los Ángeles. Así que damos la bienvenida a nuestro hermano querido. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Qué alegría poder verte aquí a través de Aliento TV. Bienvenido, buenas noches, mi hermano querido. Buenas noches, gracias por la invitación, estimado hermano Boris. Es una alegría poder compartir este tema que está bastante en la palestra estos últimos tiempos. Para todos los que ocupan redes sociales, lo van a ver muy seguido a él compartiendo. Y ha sido una bendición en realidad el poder leer tu contenido, escuchar tus comentarios. Y hay muchas personas que te siguen. Además, ¿dónde te pueden encontrar, mi hermano, a todo esto? En las redes sociales. Sí, en las redes sociales. Tengo una página, o sea, tengo un Face que es privado y ahí comparto algunas cosas. No tengo una página oficial. Y hace menos de un año abrí una cuenta de TikTok. Ahí subo algún contenido que es como más público. Amén, amén. Hermano querido, antes de entrar de lleno a la conversación, nos gustaría conocerte un poco más. Tenemos entendido que eres un pastor ordenado de las Asambleas de Dios. En este instante también en cuanto a la parte académica, ¿eres un licenciado en teología? Sí, primero aclarar que no soy un pastor ordenado. Llevo poco tiempo dentro de lo que es el trabajo Perfecto. ministerial, así que estoy como obrero aún dentro de lo que es la Asamblea de Dios. Y tengo una licenciatura en teología y estoy cursando ahora una maestría también en teología. Amén. Amén. Ahí está entonces, llamado al ministerio, a prueba, ¿no? Bueno, que el Señor bendiga ese trabajo ahí en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles. Tenemos acá una comunidad que se llama Cuerdas de Amor. Comenzamos ahora terminando la pandemia, estamos comenzando hace poco. Y bueno, pero por años he estado participando dentro de la iglesia, trabajando en diferentes cosas. Y para nosotros fue un llamado, no sé si tarde, pero no estaba dentro de lo que nosotros pensábamos con mi esposa. Pero lo hemos recibido, hemos dicho amén. La primera vez dijimos que no, nos invitaron por lo menos un par de veces, dijimos que no, pero ya la tercera vez dijimos, este es el tiempo de Dios, y decidimos ya responder a ese llamado y trabajar en el ministerio, que ha sido un gran desafío. Amén, amén. Nos alegra escuchar eso, hermano, y bueno, que el Señor se glorifique ahí en Los Ángeles a través del ministerio de ustedes. Vamos a saludar a la pastora Corina, que nos está enviando un saludo hasta San Joaquín. Hermano querido, aprovecho de esta pastora, nuestra pastora Corina es de nuestro ministerio, en la localidad de San Joaquín. Su esposo, nuestro pastor Raúl, en este instante está pasando un proceso difícil, va a tener que ser intervenido su corazón, así que por ahí
lo mantengan en sus oraciones. Raúl Cortés se llama él. Pastora, le enviamos un cariñoso saludo. Estamos orando por el pastor. Dele nuestro saludo y estamos al pendiente de cualquier cosa. Un abrazo hasta San Joaquín. También estaba nuestra hermanita Ani, hermana Ani Jorquera, que el Señor me la bendiga. Gusto saludarle, qué bueno que esté en sintonía junto a nosotros. Un abrazo hasta San Vicente de Tahuatahua. Luisa Carrasco, bendiciones, Pastor Boris. Le saluda el Pastor Humberto y la Pastora Luisa. De ahí es Pedro Lira, en Santiago también. Dios les bendiga, amados pastores. Gracias por estar en sintonía. Va a ser de bendición este tiempo. Lorena Riquelme. Hola, soy Belén y te mando muchos besitos para ti, papá. Esta es mi hija más chiquitita. Está en sintonía. Dios te bendiga, hija mía, ahí en el hogar. A ti también, amor, en la casita. Dios les bendiga. Amado hermano, para entrar al área chica, hablando en términos futbolísticos, ¿qué entendemos por pentecostalismo? El pentecostalismo es un movimiento cristiano evangélico que nace a principios del siglo XX, pero no es esa la base, o por lo menos el mover espiritual que nosotros reconocemos como pentecostalismo, venía de antes, venía del movimiento Santidad y también dentro de algunos grupos a través de la historia de la iglesia, lo que se le ha llamado el principio de pentecostalidad, esta búsqueda de los dones espirituales, de la totalidad de los dones, la manifestación. A principios del siglo XX se desarrolla, especialmente en Estados Unidos, lo que se conoce como el pentecostalismo de primera ola, que sucedió entre el año 1900 como hasta el 1915, y fue un fuego que se esparció por todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino que acá en Valparaíso en el año 1909, en Manchuria, en Gales, en la India, en diferentes lugares. Fue como un mover muy fuerte de parte de Dios que revitalizó el cristianismo. El cristianismo a fines del siglo XIX se había transformado en una religión de élite, en una religión que solamente seguían personas de clase media, personas que por su ética eran muy trabajadoras, que tenían negocios, profesionales. Estaba muy enfocado también en lo que era gente libre pensadora también. Acá en Chile era un grupo inferior al 1% dentro de la población y gran parte de ellos extranjeros. Entonces, lo que era el grupo evangélico era un grupo bastante reducido, y este movimiento vino a cambiar completamente lo que era la estructura, y vuelve a existir, revitalizar el cristianismo a través de lo que fueron las misiones, lo que fue entregar el mensaje de Cristo a través de las naciones. Si pudiéramos hacer un recuento histórico, ¿desde dónde podremos localizar luego de la Reforma esta búsqueda pentecostal, si pudiéramos llamarle así? ¿De los cuáqueros o anterior a eso? Es anterior el movimiento. Cuando se dio la reforma hubieron dos reformas, no solamente la reforma magisterial o la reforma que estuvo involucrado Martín Lutero, Calvino, sino que también hubo lo que se llamó la reforma radical, donde nacen los anabaptistas. Ese movimiento, hay registros de experiencias carismáticas y que es contemporáneo al otro grupo. Incluso dentro del grupo anabaptista fueron perseguidos y algunos quemados también por creer en el credo bautismo, que es el bautismo de personas adultas. Los reformados bautizaban niños, y por otras creencias más. Creo que de ahí podemos nosotros encontrar algún inicio de este movimiento que se le han llamado principio de pentecostalidad, esta búsqueda de manifestaciones. Pero han seguido sucediendo el movimiento de los Shakers, de los cuáqueros también, el movimiento de santidad, el movimiento de sanidad que hubo en el siglo XVIII, XIX. Ahí hubieron muchas manifestaciones espirituales, manifestaciones extáticas como las que se experimentan dentro del pentecostalismo más criollo, más autóctono. Eso fue parte normal dentro de lo que es la historia de la iglesia. Amén. Hacemos una pequeña pausa. De Temuco dice: saludos, hermano Elías Chávez, Dios le siga usando para compartir lo que es el pentecostalismo sin matices extraños. Pastor Carlos Jiménez de la IUM de Temuco. Anterior a eso estaba salvando nuestro obispo, el obispo Manuel Jorquera. Él está en Pucón en este instante y nos está viendo allá, así que le enviamos un cariñoso saludo a mi obispo, que el Señor le bendiga allá, que tengan unos buenos días. Saludos a las iglesias que están visitando por allá. Hermano querido, cuando se inician estos movimientos, antes de que lleguemos específicamente a Chile, siempre encontramos rasgos
de persecución, por decirlo de alguna manera, o detractores de este tipo de movimientos, o se fue algo fácil de llevar? No, para nada. Al principio el pentecostalismo fue considerado una herejía por parte del resto de los evangélicos. Hasta el año 40, yo diría que hasta el 50, ya fue recibido como un grupo cristiano evangélico. Antes de eso fueron criticados como gente loca, con enseñanzas bien extrañas, un movimiento heterodoxo, como se le denomina dentro de la teología. Pero este movimiento tan extraño, tan especial, trajo un cambio, pero paradigmático dentro de lo que es el cristianismo general. En este momento el movimiento pentecostal es el único movimiento, la única tradición cristiana que sigue creciendo. Todas las otras tradiciones cristianas vienen hace mucho tiempo decreciendo, pero el pentecostalismo, con más de 700 millones en este momento a nivel mundial, es un movimiento que sigue reforzando el cristianismo, así que gran parte, incluso en Chile, hay una estadística que dice de cada 10 evangélicos 9 son pentecostales, lo cual no deja de llamar la atención. Puede que eso haya bajado ahora con el incremento de algunos grupos o algunos tipos de movimiento evangélico que ha logrado capturar algunos pentecostales dentro de sus tradiciones. Hermana Julia, que el Señor le bendiga también a ti, un saludo a Peu, bendiga y bendiciones. Cuando hablamos de Peumo, te iba a decir de Peumo, de Chile específicamente, necesariamente sobresale un nombre que es el del reverendo Willie Hoover. Esto sucede allá en Valparaíso. ¿Nos puedes hablar algo de eso? Sí, el pastor Hoover era un pastor de la Iglesia Metodista Episcopal, lo que actualmente nosotros conocemos como la Iglesia Metodista. Él vino por otros proyectos, entre eso la parte de educación, como misionero, él vino acá a Chile. Y él tuvieron esta inquietud junto a sus hermanos de esta búsqueda espiritual. Lo que resulta interesante en el caso de él, de que estas noticias sobre avivamiento, él no las recibió de Estados Unidos, sino que su influencia fue desde la India. Entonces, ellos empiezan a hacer esta búsqueda, lo cual sucede en el año 1909, donde se desarrolla uno de los avivamientos más importantes de Latinoamérica. O sea, un movimiento muy potente que también abarcó otros países. De aquí, desde Chile, salieron a diferentes lugares predicando las buenas nuevas. Así que creo que es algo que nosotros debemos sentirnos bastante contentos de que ese mover se haya dado por acá. Y lamentablemente nosotros vemos, especialmente la última encuesta que se hizo sobre aspecto religioso acá en Chile, de que por primera vez en 100 años el mundo evangélico está disminuyendo y está subiendo los que son los ateos o gente que no se declara parte de ningún grupo religioso. Mira, no tenía ese dato, qué importante. Y qué triste por lo demás. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar en la iglesia, en Valparaíso, bueno, las dos iglesias, porque después de que ocurre el avivamiento, la iglesia metodista trata de callar a Willy, ¿no? Al pastor Willy. Y le pide el traslado a Estados Unidos por un tiempo, a lo que él... bueno, esto lo leí en un libro llamado El fuego y la nieve. Pastor o hermano, no sé, Daniel Orellana creo que se llama. Luis Orellana. Luis Orellana. Entonces estuve en la primera iglesia y luego en la segunda donde se trasladaron y eso es lo que te iba a preguntar. Generalmente el movimiento pentecostal ha sido caracterizado por las divisiones internas. ¿A qué crees tú que se deba ese fenómeno? Hay dos fenómenos que se dan ahí, o dos causas, que pueden haber más, pero por lo menos las que interpreto yo. Primero, temas relacionados con cosas políticas, que es lamentable. O sea, temas de poderes relacionados quizás con intereses más egoístas. Pero hay otro tema que también tiene que ver con la necesidad que tienen los grupos de hermanos de volver a sus raíces. Hay un tema que es recurrente, no solamente dentro de los pentecostales, sino también dentro de otras tradiciones.
con el tiempo las iglesias tienden a institucionalizarse, o sea, a formar ciertas maneras de dirigirse, y pasa que el Espíritu Santo se termina capturando entre los líderes, o sea, los dones espirituales es algo bien extraño y se da con bastante frecuencia, que los liderazgos acaparan lo que son los dones espirituales y no ocurre esa democratización espiritual que se da al inicio, que todos pueden manifestar los carismas, los dones espirituales, y hasta la persona quizás más humilde puede ejercer este tipo de, de bendición para poder edificar a la iglesia. Entonces se dan estos dos fenómenos, y lo que quieren estos hermanos es volver a lo que fue inicialmente, a la senda antigua. Entonces eso también provoca el descontento para volver nuevamente a lo que es el inicio de este movimiento. O sea, en una frase, sienten que su libertad ha sido de alguna manera reducida y necesitan volver a la libertad del principio. Algo así. Digamos, los líderes acaparan para sí o toman para sí la autoridad sobre lo que se puede y no se puede manifestar, y al sentirse así se sienten como presionados, atrapados, y no pueden manifestar libremente los dones. Algo así, ¿no? Claro, claro, tiene que ver con eso, con esa idea de volver a la senda antigua, que es un término muy recurrente dentro del ámbito pentecostal, y tiene que ver con recobrar nuevamente la esencia de lo que son. Entonces, esta tendencia a fragmentarse, este principio de reforma, que para ellos es muy importante, nuevamente reformarse para volver a recobrar lo que ellos eran. Mm, claro que sí. Teníamos un saludo por ahí, alguien estaba enviando un mensajito. Bueno, yo también los animo. Excelente tema de conversación, nos dice Felipe Andrés Gárate Salazar. Un abrazo, mi hermano, no sé de dónde sea, pero recibe un abrazo desde acá, desde Aliento TV. Y los invitamos también a hacer preguntas en vivo aquí, que podamos interactuar aquí con nuestro hermano. Él nos va a estar ayudando y guiando. ¿Tú has sentido de alguna manera, mi hermano querido, tomar algún tipo de vocería? Porque lo conversamos fuera de cámara. De alguna manera la iglesia pentecostal se ha mantenido bastante en silencio cuando se trata de defender su doctrina, su fe. No, yo no sé si puedo decir que estoy tomando la vocería, porque lo hago desde, no sé, yo creo que los lugares donde yo lo expreso son lugares como muy limitados. O sea, en Facebook, claro, tengo un grupo de gente ahí con los cuales comparto amistad entre familiares, ex compañeros de universidad, de colegio, y varios hermanos, pero no sé si, yo creo que el tema TikTok fue que cambió un poco la percepción, y ahí hay gente que me ha contactado a través de esa plataforma. Tiene un gran alcance, yo realmente no lo había considerado, e ingresé a esa red social por un amigo, y además que es profesor de Instituto Bíblico, y lo que a mí me interesa es poder transmitir lo que es nuestra fe correcta en el sentido de lo que pensamos dentro del pentecostalismo clásico, puntos que son muy importantes y que se han perdido, lo que es nuestra esencia. Nos encontramos con varias dicotomías, varios oxímoron, varios temas que se están dando en este tiempo que no nos representan. Un pentecostal es alguien que cree que los dones están vigentes para este tiempo en su totalidad, los busca, los anhela, propicia que se den. Nosotros somos continuistas en el sentido de creer que los dones continúan completamente Amén. vigentes. Y lo segundo, hay un fenómeno que se da producto de lo que es el aprendizaje ubicuo, que eso tiene que ver con que las personas aprenden desde diferentes fuentes, y algunas de esas fuentes no son muy buenas. Entonces nos encontramos con gente que no ha entendido muy bien lo que significa ser pentecostal, y que hay muy buena teología. La gente habitualmente ignora eso. Y me encuentro con personas que se ponen a estudiar teología o se ponen a estudiar literatura, y terminan estudiando otro tipo de teologías que son diferentes a las nuestras. Creo que trato yo de reforzar esa área. Hago clases en algunas instituciones teológicas, y justamente mi énfasis tiene que ver con eso. He optado por hacer clases en instituciones, clases de teología, porque también hago clases en una universidad. Las clases de teología que hago tienen un enfoque pentecostal. Para mí es muy importante eso. Son además institutos confesionales, en el sentido que son institutos que se declaran pentecostales, y los alumnos trato de impregnarle esto, que se sientan
que tienen una teología o pueden sustentar su teología de forma sólida, bíblicamente. Porque lo que pasaba hasta ahora es que los hermanos se encontraban con el problema de que los cuestionaban y no sabían dar una respuesta. Exacto. Pero hay respuesta, hay respuesta. Hay un taller que nosotros estábamos haciendo ya hace como unos 5 años que lo estoy haciendo, lo he hecho muy en silencio o quizás no con mucho alcance, que se llama Identidad Pentecostal. Y ese taller de Identidad Pentecostal precisamente tiene la finalidad de reforzar lo que son nuestras formas particulares de entender la palabra y cómo nosotros nos apropiamos, el concepto de hermenéutica pentecostal, cómo nos apropiamos de la palabra y cómo lo hacemos vida. Creo que es relevante eso en este tiempo. Amén. Amén, qué interesante. Mira, Lisbeth Muñoz nos dice sendas antiguas, salir a predicar, reverencia, orar en lenguas y muchos servicios más. Son características de la iglesia pentecostal. ¿Habían otros por ahí, Eric? Saludos, mi hermana Lisbeth. Adán, no leo bien. Bueno, Adán, no leo bien. Dice salud desde Copiapó. Payalev, ¿no? Creo, algo por ahí. Sí. Saludos hasta Copiapó. Surisma Rodríguez, excelente tema, importante. Saludos, abrazos. Cualquier duda que tengan, háganla ahora o callen para siempre. Hermano mío, si pudiéramos nosotros de manera muy sencilla, muy simple, explicar de forma básica lo que es la doctrina pentecostal, ¿cómo lo haríamos? ¿En qué se basa la doctrina pentecostal? ¿Cómo nosotros le decimos a la gente, mira, esto es lo que cree la iglesia pentecostal? Depende del tipo de pentecostalismo, porque parece en este momento que es una palabra como bien con varios significados. Y hay, dice Alan Anderson, uno de los especialistas en pentecostalismo, que parece que hubieran tantos pentecostalismos como denominaciones hay. Pero yo quiero hacerlo desde la perspectiva de un pentecostal clásico y un pentecostal criollo que viene del avivamiento en 1909. Y nosotros los pentecostales somos cristianos, evangélicos, que creemos que los dones están vigentes en su totalidad para este tiempo, que además predicamos las buenas nuevas, lo hacemos de forma bastante insistente porque creemos además que Cristo viene pronto. Además, nosotros creemos en la sanidad divina, que Dios en este momento, en este tiempo, sigue haciendo milagros en la vida de muchos creyentes y además nosotros tenemos, en general los pentecostales, muchas historias relacionadas con sanidades y también con milagros de parte de Dios. Somos un grupo además habitualmente de tradición arminiana, aunque no se entienda ese concepto mucho, pero nuestro entendimiento soteriológico, que tiene que ver con la salvación, está muy asociado a lo que es entender que Dios invita, no obliga a la persona para que le conozca. Son varios puntos que yo creo que son importantes recalcar, pero hay 4 verdades cardinales que creen todos los pentecostales, que a nivel donde uno pregunte son las mismas verdades. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con su Espíritu Santo y Cristo pronto volverá. Eso es para el pentecostalismo de obra consumada, y el pentecostalismo de santidad agrega un quinto elemento que es Cristo santifica. Pero los 4 primeros resumen lo que es nuestra ortodoxia, lo que nosotros creemos. Y en general nuestra teología hasta ahora ha sido bastante pragmática, en el sentido que nosotros hacemos sin entender mucho. Nos acercamos a la Biblia, la leemos, la entendemos de forma muy sencilla, especialmente el libro de los Hechos, que nos da una forma en la cual nosotros nos debemos guiar en este tiempo donde el Espíritu Santo se manifiesta con poder a través de nosotros. Amén. A ver, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con su Espíritu Santo y Cristo volverá. Sí, verdades cardinales, intransables. Amén. Amén. Mira, cuando hablamos de la iglesia pentecostal, podríamos notar diferencias. Mira, ahí estamos viendo imágenes, no sé, estaremos del año 70, no sé, imágenes muy antiguas. Y cuando uno ve la iglesia pentecostal el día de hoy, hay varias cosas que hemos ido perdiendo, o hay varias cosas que se han ido modificando con el tiempo. No me gusta usar mucho la palabra reformando, o más bien actualizando, pero sin embargo cuando uno ve la mayoría, no hablo de todas las iglesias, la mayoría de las iglesias pentecostales ya no son como las de antes.
cosas distintas. Así que ha cambiado la sociedad igual. Ha cambiado muchas cosas, entonces ya hay varias cosas que, especialmente para los que llevan quizás más años dentro de lo que es este movimiento o en el Evangelio, le resultan igual complejas, pero la sociedad está cambiando. Pero hay principios que son intransables dentro de lo que es nuestra como visión, nuestro entendimiento. Creo que eso es importante rescatarlo. O sea, creo que es válido que uno se pueda quizás, no sé, identificar con ciertos tipos de doctrina, pero también es complejo cuando nosotros queremos imponerle como la ortodoxia del pentecostalismo. Un pentecostal es alguien que en general nuestra posición como denominación y gran parte de los pentecostales somos conservadores, conservadores en el sentido tanto teológicamente como de un aspecto ético, somos conservadores. Pero ahora han habido movimientos que quizás están haciendo una apertura que es lícita en el aspecto que ellos lo hacen dentro de su entendimiento. Pero nosotros preferimos en algunos casos no llamarles pentecostales. Por ejemplo, ahora hay movimientos más recientes que están influenciando nuestras iglesias y vuelvo a insistir, todo dado por este acceso que tienen los hermanos a diferentes tipos de predicadores online, de videos, están revisando, y la gente va asumiendo que ciertas cosas que consideran sana doctrina, porque estas personas se venden como sana doctrina, pero a veces su doctrina no tiene nada que ver con nosotros, y ese ha sido un tremendo problema. Yo creo que dentro del movimiento pentecostal chileno todavía se sigue conservando gran parte de lo que es su praxis, lo que es el entendimiento histórico que han tenido. Pero vemos otras iglesias donde las experiencias carismáticas, como las que vemos en el video, se han perdido, ya no están, ya no están. Y este formato, estas experiencias que son parte histórica del pentecostalismo, también ha sido cuestionada por los mismos pentecostales. Me encuentro yo con esa sorpresa. Estas manifestaciones que nosotros vemos ahí son parte de lo que es nuestra historia, es la forma como los hermanos comunitariamente reaccionan y participan de la reunión, y eso tiene que ver con expresiones físicas. Eh, Me parece algo que es totalmente válido. A veces los hermanos, especialmente hermanos de tradiciones más cesacionistas, me he encontrado con una crítica bastante ácida y cruel en algunos casos contra el movimiento pentecostal, no entendiendo la forma o por qué hacen eso. Y tenemos sustento bíblico para entender de que el ser humano reacciona ante la presencia del Espíritu Santo físicamente. Hay gente que cayó como muerta, hay gente que tuvo éxtasis, hay gente que cuando vino el Espíritu Santo no salieron a profetizar y no pudieron parar, como el caso de Saúl. Entonces nos encontramos con algunos casos que nosotros nos damos cuenta que Dios sigue obrando en este tiempo, y esa es la forma como iguales nuestros hermanos entienden de que Dios se manifiesta. Incluso si ellos no tienen esta experiencia dentro de sus reuniones, para ellos la reunión no estuvo buena. Exacto, sí. Sí, se nota. Sí, he escuchado mucho ese término. Mira, eh, cuando hablamos de las experiencias, leyendo el Fuego en la Nieve, bueno, el hermano extrae del propio libro escrito por el pastor Huber, cuando él comienza a decir, mira, se empezaron a alargar las reuniones de oración y ya eran programadas, de un repente nos dimos cuenta de que ya se salía todo del parámetro, ya no se empezaba a manifestar algo distinto, gente comenzaba a tener experiencias, tenían visiones del cielo, y junto con estas experiencias que nosotros vemos ahí en el video, una de las cosas que me marcaba mucho era que hermanos que tenían problemas con los otros, incluso viajaban a distintas ciudades para arreglar esos problemas, para pedir perdón, para devolver lo que habían robado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a veces la caricatura se basa solo en esto, en lo que vemos ahí. Y se deja todo lo demás de lado para digamos, hacer una crítica hacia el pentecostalismo como tal. Entonces, pero detrás de todo esto, también la obra del Espíritu Santo va haciendo al ser humano, al creyente en sí, que su vida sea transformada de verdad en su interior. Claro, que son cosas diferentes, de repente se forman ahí dicotomías
y se forman cierto énfasis que la Biblia no hace. Estamos todos de acuerdo con que el carácter que se refleja a través del fruto del Espíritu es algo que se espera de todo creyente, no solamente de los pentecostales. Pero eso no demerita, no le quita valor a lo que es la experiencia carismática. Nosotros vemos el caso de Pablo, que le habla a la iglesia de Corinto. Cuando comienza 1 Corintios, les dice que es una iglesia que está llena de dones, no falta ningún don, una iglesia rebosante en lo que es su experiencia carismática. Eran tan carismáticos que hasta no dejaban que la reunión continuara normalmente porque hablaban en lenguas cuando estaban los hermanos haciendo otras cosas dentro de lo que es la reunión. Una iglesia muy carismática, pero al mismo tiempo una iglesia con varios pecados y algunos innombrables, que ni siquiera en el mundo se mencionaban y la iglesia sucedía. Pero por eso Pablo les dice ahí en esa sección de 1 Corintios 12, 13, 14, él trabaja en Corintios 13 y les dice que las experiencias no son malas. Entre 12 y 14 nosotros vemos que es bueno que los hermanos tengan los dones espirituales porque a través de eso edifican el cuerpo de Cristo, porque para eso son los dones, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero les dice que si ellos manifiestan dones y no tienen fruto del Espíritu, que lo explica a través del amor, no tiene valor, no tiene sentido, no son nada. Pero son cosas diferentes. Entonces hay que tener cuidado porque algunos hermanos lo que hacen es demeritar, quitarle valor a los dones espirituales, atribuyendo que finalmente lo que importa realmente es el fruto. Las dos cosas importan. Eso es lo que el Pablo nos quiere decir. Los dones son importantes, no los ignoremos, practiquémoslo, busquémoslo. Y también es importante y muy importante el carácter del creyente, que crezca en Cristo, que manifieste el fruto del Espíritu en su vida. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos en el aire, pero mira, te quiero comentar, amado hermano, que aquí tengo en la mesa, ojalá pudiéramos estar aquí para compartirte esto. No sé si se ve Érico, ¿no? Aquí mira estos pasteles, para acá. Estamos lejos, hermano, pero para la próxima, si Dios nos permite estar aquí, vamos a disfrutar de estos pasteles, un rico café. Y esto es producto de la bendición de nuestro hermano Antonio, que nos invita aquí a La Esperanza, a su almacén Ruta. Ya, ahí van a encontrar abarrotes, lácteos, embutidos, artículos de limpieza, pan y un buen pan. Bueno, esto está aquí en La Esperanza, carretera La Fruta, a un costado de la población El Cortijo. Tenemos caja vecina también, Servipack. Y ahí está el número de contacto del hermano. No sé si el hermano Antonio nos autoriza algún tipo de descuento para las personas que están viendo el programa, no sé, algo por ahí, alguna bendición de Dios. Así que saludamos a nuestro hermano que también hace poquito me estaba escribiendo, están en sintonía junto a su esposa viendo el programa. Así que visita ahí Almacén de Ruta, un cafecito aquí. Hermano, tú te vi que estabas tomando mate por allá, ¿no? Un matecito. Y a los que están en línea, estamos en vivo a través de Facebook, aquí Aliento TV. Sigan la página, hermano, compártanla. Vamos a estar, creo que no sé si todos los jueves o todos los miércoles compartiendo. Ya vamos a estar dando información con distintos temas. Ya compartan la página. Y si tienen alguna pregunta, ahora háganla en directo, aprovechando que el hermano está aquí al lado nuestro, para que él nos conteste las preguntas que tengamos. Hermano querido, ¿qué entendemos por el bautismo del Espíritu Santo, el tan bullado bautismo del Espíritu Santo, criticado por lo demás? Sí, la experiencia del bautismo para los pentecostales es un evento, o sea, es un acontecimiento subsecuente a la regeneración. Eso significa que es una experiencia diferente a lo que es la conversión del creyente. Nosotros hemos entendido a través del relato del libro de los Hechos de que las personas ya tenían en su vida el Espíritu Santo en un sentido de que para creer en Dios, para creer en Cristo, la persona tiene que tener el Espíritu Santo porque es el que permite que se desarrolle la fe, esa fe que es para salvación. Entonces estamos hablando de discípulos, creyentes, personas que ya habían conocido, en este caso a Dios, y estas personas son las que terminan siendo bautizados. En el libro de los Hechos nosotros tenemos 5 relatos que mencionan el proceso de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Hay que entender que tanto Pablo como Juan
o como Pedro, no relatan o no explican la forma como los primeros creyentes tuvieron esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ir al relato de Lucas en el libro de Hechos. Y esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, lo que hace en el creyente es que lo inviste de poder, porque dice Hechos 1:8 que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo inviste de poder para que cumpla la misión con señales y milagros. O sea, estamos hablando de que el bautismo del Espíritu Santo lo que hace en la vida del creyente que lleguen los dones y a través de los dones pueda no solamente predicar el evangelio con poder, sino además edificar a la iglesia a través de estos dones carismáticos, dones espirituales. Amén. ¿Las lenguas son evidencias del bautismo? Esa es una doctrina cardenal para el pentecostalismo clásico. No solamente porque se ha cuestionado de repente la Asamblea de Dios de ser insistente en esa enseñanza, pero esa enseñanza no es una enseñanza caprichosa, no es una enseñanza que venga, no sé, de una sola denominación, sino que es parte del pentecostalismo clásico. Todas las denominaciones, especialmente en Estados Unidos, que venían de principio del siglo, entendían que esa era la manera con que la persona recibía el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí en Chile, aunque Mr. Hoover, el pastor Hoover, no era evidencialista, porque se llama esa enseñanza, evidencialismo, Okay. es interesante cuando uno estudia los relatos, cuando él menciona, y él hablaba de la jovencita que cayó en el suelo y hablaba en otras lenguas. En la mayoría de los casos que él menciona, el bautismo del Espíritu Santo que él presenció, él menciona el tema de las lenguas. Así que no deja de ser algo llamativo. Ahora, el pentecostalismo de primera ola se entendió de esa manera. El pentecostalismo de segunda ola también se entendió de esa manera. Estamos hablando a fines de los 50, principios de los 60, que fue ese avivamiento que se dio en las iglesias históricas, tanto luteranos como anglicanos, presbiterianos, metodistas, bautistas, anabaptistas y diferentes tradiciones recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y a diferencia del primer movimiento a principios del siglo, ahora los hermanos permanecieron en sus comunidades. Y al permanecer en sus comunidades, una de las características que ellos entendieron que había sucedido de esa manera fue a través del don de lenguas. También sucedió lo mismo con la renovación carismática católica, que nace en el mismo tiempo, y ellos también entendieron que las lenguas eran la evidencia física inicial. No deja de llamar la atención. Y recién en el pentecostalismo de tercera ola, que es el que se dio a fines de los 70, a principios de los 80, ya esta enseñanza empezó a ser cuestionada, porque hubieron varias personas que afirmaban tener esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, pero sin hablar en lengua, pero estamos hablando que es bastante posterior. Ahora, yo encuentro con bastante conflicto con esa enseñanza, porque los hermanos pentecostales obviamente no, se sienten atacados o se sienten cuestionados dentro de lo que es su espiritualidad, pero nosotros históricamente, la mayoría de los pentecostales que practica este don, entiende que es un don para edificación personal, es un regalo de parte de Dios para el creyente. Es interesante que todos los dones espirituales que se menciona Pablo, en 1 Corintios 12, 13, 14, en Romanos 12, Efesios 4, también lo que menciona Pedro, tienen un paralelo en el Antiguo Testamento, todos los dones. Pero el único don que no tiene un paralelo, pero que sí fue anunciado en los relatos del Antiguo Testamento, el don de lengua, no tiene un paralelo, no hay algo que nosotros podamos decir, sí, podemos encontrarlo manifestado de esta manera en el Antiguo Testamento. Y es el único don que es para edificación personal, pues todos los demás dones son para edificación del cuerpo de Cristo, pero ese don en particular es un regalo del nuevo pacto, del bautismo en el Espíritu Santo, que es parte del regalo que Dios dejó a su iglesia. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Mi hermano querido, desde el pentecostalismo se comienzan a ramificar. Hoy tenemos en día lo que se conoce como el neopentecostalismo. ¿Qué entendemos por neopentecostalismo? Es un movimiento que nace dentro de las iglesias pentecostales, que se caracteriza por algunas doctrinas bastante complejas. Yo, dentro de lo que es la praxis, trato de no hacer una diferencia, puesto que nosotros vemos en ellos muchas de las cosas que históricamente nuestra iglesia ha hecho. Pero sí hay tres enseñanzas que son un poco complejas y que son parte de lo que ellos predican. Primero, es lo que es la doctrina de la prosperidad, quizás la más compleja de todas,
que tiene que ver con esa idea económica que nosotros podemos, a ver, que uno puede, por ejemplo, pactar con Dios, que uno puede sembrar, pero en un sentido de ambición personal. Exacto. Es como que yo quiero hacer negocios con alguien que... Mire lo absurdo de esto, voy a presentar este ejemplo. Dios me da a mí, nosotros somos mayordomos, Dios nos permite que nosotros podamos trabajar y nosotros administramos lo que Dios nos da. Entonces, Dios, entendemos que todo viene de la mano de Dios. Dios nos da un sueldo, en el sentido de que Él permite que nosotros trabajemos, y después yo voy con mi sueldo que Él me dio, voy a hacer negocios con Dios y decirle, mire, yo voy a pactar con lo que tú me das. Mm. O sea, no tiene mucho sentido. Pero a mí lo que más me preocupa esa enseñanza es que es el reflejo de lo que hay en el corazón del creyente. Porque eso nosotros podemos culpar a los pastores o las personas que están promocionando esta doctrina, pero también hay un creyente que hay ambición en su corazón. Nosotros damos a Dios de lo que Dios nos da en abundancia y deudores somos, así que creo que es importante. Segunda enseñanza, el restauracionismo apostólico, que tiene que ver con esta idea que se dio especialmente con Peter Wagner, este apostolado moderno que trabaja en base a cobertura. Eh, Ahí hay varios cuestionamientos en relación a lo que significa ser un apóstol. Creo que hay una conversación bien interesante que se puede hacer referente a eso. Yo creo en la vigencia de los apóstoles de este tiempo, ¿ah? Pero no como lo presentan ellos. Yo creo Exacto. que un Sí. apóstol es un enviado, ¿ya? Y la tercera enseñanza es lo que se llama la confesión positiva. Yo declaro, yo decreto, como si nosotros pudiéramos controlar la mano de Dios y no descansar en la soberanía, aunque nosotros creemos que hay ciertos regalos o ciertas promesas para nosotros. Por ejemplo, con la enfermedad, nosotros oramos por los enfermos y confiamos en una sanidad, pero también entendemos que Dios es soberano. Amén. Amén. Mira, bueno, ahí no están. Le damos un poquito los saludos antes de Sí, hacer la claro. siguiente pregunta. Bueno, aquí tenemos otro mensajito de Andrés, de Felipe Andrés. Dice, es tan importante como pastores que hablemos de esto en nuestras iglesias, que nosotros mismos seamos promotores de esto. Somos responsables. Amén. Por supuesto que sí. ¿Tenemos otro por ahí? Vamos a ver ahí. Saludos desde Freire, sector rural. Saludos ahí, hermano. Nombre Mitsuki. Pero Samuel, se llama Samuel, él, es un Ah, amigo. ya, amén. Samuel, bendiciones. Amén. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Mi hermano querido, bueno, para todos los que tenemos redes sociales, hay un grupo dominicano que se les ha denominado los rabacucus. No sé si has oído hablar de ellos. Gritan, desaforados. No sé si has tenido la oportunidad de ver algún video de ellos. Sí, yo veo un video, pero lo veo con un sentido humorístico que me parece que un personaje que está con otro y siempre le llama la atención porque es como descuidado. El que le dice, no muestre los dientes, ministro, Guarda los dientes, sí. guarda los dientes, ya algo así. Me causa mucha gracia, pero el movimiento no lo ubico mucho, para ser sincero. Ya. Bueno, ellos son extremadamente exagerados en ese tipo de cosas. Su vestimenta es distinta. Ujú. Hay videos donde ellos salen trabajando, pintando con su terno ancho, no terno ajustado, etcétera, etcétera. Esos son como ramificaciones. Ellos son, mira, ahí están en la. Sale por ahí en. Tenemos. ¿Puedes poner un poco de audio del video de que estaban en la calle o no, Eric? No se puede, ya. Bueno, ellos son bastante. Y se han hecho bastante conocidos en redes sociales por sus exageraciones. Bueno, y se nos, de alguna manera, asocia a este grupo. Pero volviendo a nuestro pentecostalismo en Chile, hagamos un análisis, mi hermano querido, entre las influencias que el pentecostalismo ha tenido acá en nuestro país, los beneficios que ha traído el mover del Espíritu Santo acá en nuestro país, y también algún tipo de crítica que le podamos hacer al pentecostalismo actual. Bueno, nosotros vemos algunas enseñanzas que pueden ser un poco complicadas. Creo que eh,
desde hace algún tiempo hay un grupo importante de pentecostalismo que se trata de desligarse de lo que es neopentecostalismo, o sea, mostrarlo como algo diferente a lo que ellos creen. Y mientras estábamos nosotros trabajando en eso, que venía fuerte de los años 90, que hubo una mezcla quizás extraña, porque mucho del pentecostalismo clásico fue también en cierta manera parte, y varios de los líderes neopentecostales vienen de nuestra iglesia. De repente me complica un poco la crítica hacia ellos porque quizás nos estemos criticando nosotros mismos. Ok. Después, mientras estamos trabajando con eso, aparece lo que se llama el movimiento de raíces hebreas, que ha sido también un tema muy complejo, una especie de movimiento judaizante moderno que ha tratado de recuperar algunas prácticas, algunos formatos que eran propios para Israel y lo tratan de traer a la iglesia actual. Me preocupa y creo que es un movimiento que está muy fuerte Sí. dentro de Chile, me he encontrado con hartos temas. Y el tercero, que personalmente he tenido bastante interacción con ellos, es el movimiento reformado que eh, ha causado muchos problemas en varias iglesias y lamentablemente me he encontrado casi a diario con relatos de personas, pastores, que me han contado cosas muy tristes de lo que está sucediendo con ese movimiento. Yo mismo he sido testigo cómo este movimiento se ha infiltrado en las iglesias pentecostales, ha confundido con enseñanzas cesacionistas, con otro entendimiento. El movimiento reformado es un entendimiento holístico que tiene que ver una cosmovisión, que tiene que ver con otra forma de entender el Evangelio. Y nos encontramos con varias personas que están saliendo, o algunos están permaneciendo dentro de las iglesias, pero con un pentecostalismo muy confundido. Y por ahí he tenido algún inconveniente con algún hermano porque yo he sido claro, frontal en referente a eso. Y creo que teológicamente no es compatible. No es compatible porque son doctrinas que en muchos casos caminan de formas bastante separadas. Pero creo que si un creyente se vuelve mejor, o sea, un mejor cristiano, si toma esta doctrina, me parece bien. Creo que es lícito el que alguien pueda finalmente cambiarse. Creo que no es complicado. El problema es que ellos permanecen muchas veces en nuestras comunidades y hay un ánimo tremendo de hacer proselitismo. Ellos necesitan Ah, entiendo. explicarles a otros o enseñarles a otros este nuevo evangelio o esta comprensión más correcta del evangelio. Entonces me llaman habitualmente pastores y me preguntan cómo puedo trabajar con esto porque ya se infiltraron dentro de su iglesia, cómo lo puedo hacer. Yo digo escolarizar. O sea, ¿y qué hago con los que ya tomaron esta o ya se fueron por este camino? Solamente el Espíritu Santo puede hacer algo en ellos, pero hay que tener cuidado porque si hay uno o dos, ya significa que hay varios otros hermanos que ya están siendo quizás influenciados por esto, y ha pasado demasiado. Yo he sabido reportes de iglesias donde todos los jóvenes se fueron. Hacemos un mea culpa, en el sentido que sabemos que hay cosas nuestras que falta mejorar, que sin duda falta educación dentro del mundo pentecostal, pero estamos en eso. Yo comentaba estos días en la red, estoy terminando, esta semana que pasó terminé el curso de Teología 1 en un importante instituto pentecostal en Santiago, 84 alumnos, 84. Y hice un curso de homilética de forma particular y tuve más de 120 personas que se comunicaron para hacer ese curso. Y yo los 50 corté porque no podía tener tantos alumnos en una sala virtual. Y creo que hay un interés importante de nuestros hermanos de capacitarse teológicamente desde una perspectiva pentecostal, porque hay varios hermanos que están yendo a estudiar a institutos de otras tradiciones y eso obviamente va a influir dentro de su pensamiento teológico. ¿Qué tiene que hacer un hermano pentecostal en un instituto reformado cuando todavía su pensamiento teológico todavía no está desarrollado? O sea, ¿qué va a hacer allá? Va a ser impregnado de esa enseñanza y va a asumir que esas son las verdades y que estaba equivocado en su fe. Porque los institutos reformados son cesacionistas por declaración de principio. La fe reformada es cesacionista. Y además de eso, el entendimiento teológico cambia. Creo que hay hartas cosas ahí que se pueden mencionar. Uno trata de ser claro de repente y también eso trae sus consecuencias. He tenido la semana antepasada, tuve muchos ataques y a mí me sorprendió cómo la gente, mensajes de odio, porque uno es directo, es confrontacional. Pero creo que es importante porque debemos nosotros hacer la separación. Creo que no es pecado hacer eso, que nosotros digamos esto es lo que creemos.
Esto es lo Exacto. que nosotros ha sido nuestra fe que hemos recibido de nuestros padres. Yo te comentaba antes que tengo la bendición de que todos mis bisabuelos eran pentecostales. Uno de mis bisabuelos era pastor de la Iglesia Apostólica Pentecostal por parte de mis papás. De mi papá, todos son de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Gente que abrió obras, gente que trabajó incansablemente, mi bisabuelo, un predicador, mi abuelo, alguien que abrió varias obras. Entonces, y por parte también de mi mamá, tengo unos tíos que son de la iglesia, que son pastores de la iglesia pentecostal apostólica. Entonces, hay todo un background, hay una herencia que yo la siento como también responsabilidad. Para mí es importante porque los testimonios que nosotros tenemos, la experiencia que nosotros contamos son experiencias reales, testimonios reales que han marcado nuestra vida. Y una de las cosas que me preocupa, estimado Boris, que me he dado cuenta mucho que dentro de este movimiento que está impregnando nuestras iglesias, gente que reniega de sus raíces, gente que critica lo que ha sido y sabes que yo he perdido amigos por eso, porque ellos no han entendido mi énfasis. Yo siempre ha sido el mismo, buscar la experiencia del Espíritu Santo. Y cómo tú que creíste en esto, que viste milagros, tú que estuviste en avivamiento y ahora me dices que los avivamientos eran puras emociones, ¿por qué me dices eso? ¿Cómo un movimiento puede causar eso en un creyente? Eso es algo que a mí me impresiona y hasta cierto punto me asusta. ¿Cómo una doctrina puede causar tanto daño, puede apagar tanto el espíritu, puede incluso hacer negar? Y creo que también se asocia a que muchos de ellos quizás no tuvieron la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces esa teología le vino a dar una respuesta a esa ausencia. Ujú. Porque, ¿qué es lo que dice la teología reformada? Dice, bueno, las lenguas no están vigentes para este tiempo, entonces esas personas hacen teología en base a la ausencia. Yo no hablo lengua y creo que lo que dice esta doctrina es verdad. Y otros, aún teniendo estas experiencias, habiendo tenido un avivamiento, ahora reniegan de lo mismo. Creo que es un tema que no es menor, es preocupante y, y es algo que tenemos que seguir trabajando. Le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Creo que eso es necesario y además como profesores, como pastores, seamos catalizadores de este movimiento, catalizadores de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Si hay una disminución dentro de nuestras iglesias se debe a que el liderazgo ha sido pasivo, que no ha habido una transmisión Es, de esto. de hecho, eso te iba a comentar. Creo que debemos hacer, y es tiempo, estamos a tiempo de hacer esa autocrítica y de retomar verdaderamente el rumbo los pastores, en reconocer dónde ha sido nuestras falencias. La otra vez conversábamos con algunos hermanos en que nosotros tenemos tres eh, quizás problemas graves los pentecostales. Eh, Número uno, que es muchas veces las emociones nos ciegan un poco. Somos buenos para cantar, para gritar, pero muy malos para la Biblia. Entonces, cuando hay algún tipo de herejía, las iglesias que más sufren son las iglesias pentecostales y creo que tú has dado en el clavo en ese aspecto, en que los encargados de perpetuar y de avivar el fuego de la iglesia, de enseñar a las congregaciones, porque tú dijiste de una manera muy asertiva de que muchas personas se cambian de doctrina sin haber conocido la propia doctrina nuestra. Entonces, algo está mal ahí. Y creo que esa autocrítica debemos hacerla a los pastores y tomar un rumbo más serio acerca de esto. Y aprovechamos a hacer ese llamado a todos los pastores, a todos los hermanos, a que volvamos a las escrituras, volvamos a la Biblia. Sí tiene respuesta, como tú hacías en la intervención al principio, sí nuestra teología, sí las manifestaciones, sí los dones y sí lo que sucede en nuestras iglesias tienen respuesta bíblica. El problema está en que muchas veces, por ejemplo, el libro de los Hechos se toma simplemente como un libro histórico. Y mientras tú hablabas acerca de esas personas que muchas veces han renegado, se me venía al tiro el versículo de Pedro. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo nos vamos a callar ante tal evidencia? Es imposible. Y creo que debemos volver a eso. Y muchas veces se nos ha presentado, y creo yo, amado hermano, creo yo que las teologías nuevas como reformadas que entran tienden a aparecer, entre comillas, como muy intelectuales.
Entonces, eso cautiva a muchas personas que ven al movimiento pentecostal como gente más del vulgo, gente que no habla bien, menospreciando la gracia del Señor que Dios ha derramado en los humildes, el evangelio de los pobres, de los humildes. Entonces, eso también ha cautivado los corazones de gente que a lo mejor quiere aprender más y que no encuentra respuesta dentro de sus iglesias. Sí, el paradigma cambió, Boris. Mira qué interesante lo que dice José Antonio, ¿ah? Dice que el pentecostalismo ha sido bien permisivo con estos nuevos movimientos, y eso es responsabilidad también de los líderes, de los líderes. Amén. Y mira, nosotros como denominación se han hecho declaraciones. O sea, cada cierto tiempo el Concilio General de la Asamblea de Dios hace algunas declaraciones sobre temas que son controversiales y que tienen que ver principalmente con temas internos de nuestra denominación. Entonces, como una congregación grande, son más de 70 millones los miembros de la Asamblea de Dios en el mundo. Entonces, son importantes estas declaraciones porque definen finalmente lo que es nuestra comprensión histórica, lo que son ciertos aspectos de la fe. Y la Asamblea de Dios del año 2015 hizo una declaración sobre el movimiento reformado, entendiendo que este movimiento estaba entrando dentro de nuestras iglesias. Y el año 2017 volvió a hacer otra declaración donde explícitamente dice que nosotros somos arminianos de tradición, que ha sido históricamente de esa manera, pero por algún motivo las iglesias no hacen este tipo de declaraciones soteriológicas. Entonces eso provoca ambigüedad y hace que cualquier tipo de doctrina entre a nuestras denominaciones. O sea, Exacto. es un tema, si nosotros no tenemos claridad de lo que queremos, dentro de la clase, por ejemplo, de Teología 1, uno de los ejercicios que le hago a los hermanos es que preguntarles si conocen las doctrinas de su iglesia y que por lo menos mencionen dos. Y uno se encuentra con la sorpresa de que incluso hay hermanos que su iglesia no ni siquiera tienen, no tienen declaraciones de fe ni tienen declaraciones doctrinales, no las tienen. Entonces es importante que como iglesia cambió, estimado Boris, cambió el paradigma. Los hermanos de ahora no son los hermanos de 40 o 50 años atrás, ahora tenemos una juventud escolarizada, muchos de ellos universitarios, que Claro que sí. buscan o tienen otras formas de mirar y otra forma de entender, que ya no compran las cosas de forma tan sencilla como lo hacían nuestros padres o abuelos. Ahora ellos cuestionan, investigan, y nosotros debemos ser capaces de dar una respuesta, y una respuesta contundente, bíblica, clara, una respuesta que a ellos también no los deje con esa ambigüedad. Hace poco escuchaba como una autoridad de una iglesia, una autoridad, estoy hablando el cargo máximo de una iglesia muy importante aquí en Chile, dentro de uno de sus mensajes, eh, eh, mencionaba una herejía cristológica. Eso es inadmisible para una autoridad, una herejía cristológica. Y yo creo que lo hacía sin intención, pero eso demuestra desconocimiento sobre lo que es la correcta teología, si nosotros nos definimos como cristianos, y es importante escolarizar desde los pastores hacia abajo. Estamos trabajando igual en eso. Yo creo que, mira, voy a adelantar un tema. Estamos con algunos hermanos ahí trabajando para ver cómo lo hacemos para apoyar a quienes no tienen la oportunidad dentro de sus denominaciones de poder estudiar desde un enfoque pentecostal. Estamos con un grupo de hermanos muy preocupados de eso, en el sentido que si Dios nos ha permitido a nosotros el poder estudiar, capacitarnos, ayudar a otros también con Amén. esto, Amén. bendecirlos también de esta manera. Creo que es importante en este tiempo donde esta ambigüedad, este sincretismo que se está dando dentro del mundo pentecostal es caótico. Para mí de repente me sorprende. Y me sorprende también que los hermanos no sean capaces de discernir los tiempos, no sean capaces de discernir las doctrinas, y llegan, escuchan, voy a mencionar algunos nombres, escuchan a Sugel Michelén, a Paul Washer, escuchan a, no sé, a Will Graham, personajes, John MacArthur. ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? ¿Qué tienen que ver si su soterología es totalmente diferente? Ellos son todos cesacionistas. Incluso en el caso de MacArthur, sus talleres de fuego extraño, sus conferencias de fuego extraño, es un ataque directo a nuestro entendimiento sobre el Espíritu Santo. Yo lo he escuchado a él decir que las lenguas son producidas por demonios. O sea, atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Nosotros sabemos cuál es el pecado que la Biblia dice que es el más trágico de todo y el más peligroso. Y de repente me da la impresión de que el hermano raya en ese peligro de atribuir la obra de Dios, la obra del Sí. Espíritu Santo a Satanás. Creo que hay gente que lo replica y a mí me sorprende. Y hermanos pentecostales que van y lo escuchan y dicen, amén, sí, esto es sana doctrina. Eso
obviamente para un cesacionista es una doctrina, pero para nosotros no. Bueno, nosotros creemos en la vigencia de los dones. Hemos visto la gloria de Dios. ¿Cómo podemos negarla? ¿Cómo podemos negarla? Hemos visto sanidad y milagros. Hemos visto cómo Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Si nosotros nos pusiéramos a contar todas las maravillas, como tú dices, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y me preocupa este movimiento de pentecostales que se tragan esto con tanta facilidad. Eso a mí me... Y discutir con ellos de repente es como una pérdida de tiempo, en el sentido de que muchos de ellos no les interesa tampoco entenderlo, sino que van y se quedan con esto. Y yo he tenido choques frontales de repente con algunos. Hace poco tuve un problema con Will Graham porque sacó un video donde yo explicaba nuestra posición soteriológica y este hermano habló bastante mal de la posición de la mayoría de los pentecostales, por no decir de casi todos, y la comprensión soteriológica de casi todos los cristianos. Sí, el mundo el mundo Ese, reformado es pequeñito. ese comentario. Will Graham va a responder. ¿Sabes lo que hizo Will Graham? Bajó el video que había hecho sobre mí, lo Ah, bajó mira. y yo agradezco, lo agradezco porque realmente lo encontré, porque no solamente me atacaba a mí, sino atacaba a todo el mundo pentecostal. Sí, de hecho, eso te iba a comentar. Yo leí el libro de MacArthur, Fuego Extraño, y él no tiene ningún tipo de compasión, no hace ningún tipo de diferencias. Él No, nos echa a todos al saco. A todos, a todos. De hecho, él tiene declaraciones que hace algunos años atrás que para mí fueron bastante temerarias. El tema de decir que en Latinoamérica no conocen a Cristo, es ¿ve? Necesita ser evangelizado, eso es lo que él decía. terrible, o sea, es complicado. Demos un tiempito para leer, han pasado varios mensajitos, les pedimos perdón, es que está tan interesante el tema que no quería interrumpir. Vamos a volver atrás a algunos mensajitos que nos han enviado y algunas preguntas que hay. Víctor Aliaga, mi hermano Víctor Aliaga, qué alegría poder leerte, mi hermano querido, Dios te bendiga mucho. Dios les bendiga a los siervos del Señor, abrazos, Pastor Boris Sepúlveda, Dios lo guarde junto a su familia. Hermano Víctor, un abrazo, me alegra leerte en este lugar, Dios bendiga a tu familia también. Un abrazo, gracias por compartir ahí con nosotros. Claudio Matías nos dice, ¿los católicos carismáticos igual se suman a los pentecostales? Hace la pregunta Claudio Matías. No, no, lo que pasa es que se le llama, a ver, yo tuve la oportunidad de compartir, no directamente dentro de una reunión carismática, pero sí con algunos carismáticos, compartí con ellos. Y ellos es como ver un grupo pentecostal, o sea, ellos hacen imposición de manos, oran por los enfermos, hablan en lengua, hay profecía, hay manifestaciones extáticas, es como una reunión pentecostal. Incluso por ciertos grupos católicos pensaron que esa era la renovación de la Iglesia Católica. Lo recibieron varios con mucha alegría, pero el movimiento de renovación carismática ha quedado como bastante relegado, especialmente en sacerdotes como más jóvenes o ciertos sacerdotes, no en los liderazgos, que quizás hubiera servido más. Ahora, ellos no se les considera pentecostales, sino que ellos se les considera carismáticos dentro de lo que es el grupo de creyentes. Esto es parte del pentecostalismo de segunda ola, se le llama pentecostalismo de segunda ola por una clasificación, pero ellos no se consideran pentecostales. Por ejemplo, los presbiterianos no se consideran pentecostales, pero es parte del movimiento pentecostalismo de segunda ola. Tanto así también los luteranos, anabaptistas, bautistas, metodistas, no se consideran pentecostales, sino se consideran carismáticos. Y en el caso de los católicos lo mismo, se consideran ellos, se llama también renovación carismática católica. Amén. Ahí está Claudio, bendiciones, un abrazo. Siguiente mensajito, vamos a seguir leyendo los que se nos han pasado. Andrés Aravena, saludos desde la comuna de Maipú en Santiago. Amado Andrés, un abrazo. Juan Carlos Barrientos, gracias Señor por tus siervos que nos ayudan a comprender las escrituras. Amén, muchas gracias, gracias mi amado hermano. Saludos. Él nos dice, desde Padre Las Casas, Temuco, mis hermanos, los saludo. Abrazos hasta Temuco entonces. José Antonio Calquín. Bueno, esto ya lo leímos. Saludos, abrazos, José Antonio. Que Dios le bendiga. Este lo leímos y lo respondió el pastor aquí delante. Pastor, sí, el mismo otro mensajito. Dice, entiendo que el cesacionismo no lo considere. Sin embargo, el extremo pentecostal y más aún el neopentecostalismo con mal entiende al Espíritu Santo. ¿Qué piensa al respecto?
No sé si se entiende la pastor. Entiendo que el Sí, cesacionismo. ¿Sí se entiende? sí, lo que pasa es que hay una crítica contra el neopentecostalismo por sus excesos dentro de lo que es la reunión. Pero yo tendría cuidado de eso. Tengo harto cuidado con ese tema, puesto que, a ver, las experiencias, las expresiones extáticas han sido parte normal dentro del movimiento pentecostal. Y si uno lee el libro, tú leíste el libro el fuego y la nieve del profesor Luis Orellana, y también el avivamiento Sí, de también. Willis Hoover, el avivamiento en Chile, Sí. lo que ahí aparece para nosotros en este tiempo sería algo caótico. O sea, las expresiones de las personas por horas en el suelo, saltando, temblando, recogiendo frutas en la pared, frutas de forma espiritual, todas esas manifestaciones para muchos pentecostales ahora le provocarían rechazo. Hay que entender de que estas experiencias son parte de una comunidad. Y yo soy de la idea que mientras no sean de tipo quizás violentas contra su hermano, en general creo que es legítimo que cada comunidad exprese su espiritualidad como ellos comunitariamente lo entienden y como son edificados. Si estos hermanos saltan, danzan, tiemblan, me parece legítimo, bien que ellos lo hagan. Y dentro del neopentecostalismo yo tendría cuidado en ese cuestionamiento hacia su praxis. Yo me preocuparía más de lo que ellos están enseñando doctrinalmente. Porque si los cuestionamos a ellos, terminamos cuestionándonos nosotros. Y creo que ahí donde nosotros podemos caer en un error. Encuentro legítimo, sí, estimado José Antonio, que uno no esté de acuerdo con ciertas cosas porque no le gustan. Y yo creo que es válido. Hay cosas que a mí no me gustan, pero encuentro que es legítimo que esas personas puedan practicarlo. Lo que pasa con la música, a mí ciertos tipos de estilos musicales cristianos que no me gustan, y no hay casos que me gusten, pero eso no significa que yo vaya a decir que eso no es de Dios, sino que no me gustan. Hay que diferenciar, creo, eso, y dentro de las expresiones extáticas, que eso yo creo que es lo que el punto más en conflicto, los hermanos pueden hacer ahí, disfrutar eso. Hubo un tiempo estuvo de moda la chaqueta, cuando se tiraba, el superpoder, y eso lamentablemente ha sido grabado y transmitido. Yo soy de la idea de que esas cosas deberían quedar dentro de la comunidad, que las manifestaciones, eso debería ser algo íntimo. Íntimo. Bueno, hemos Claro. cometido un error también ahí, considero yo, al transmitir todas estas cosas que se han hecho públicas, porque las cosas espirituales de alguna manera deben discernirse espiritualmente. Y por ahí nos hemos arriesgado, o la iglesia se ha arriesgado a las burlas, etcétera, etcétera. Mire, aquí Cristian Fierro nos dice, ¿qué opina que el fundador del pentecostalismo chileno dirigiera un instituto teológico y que él enseñara con el catecismo? Me refiero a Willy Hoover. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, hay que entender que nosotros extrajimos dentro del mundo teológico bastante riqueza de la fe reformada, pero Ajá. nosotros lo vimos como un proceso histórico. Hay que entender ese concepto como un proceso histórico. Y en el caso de Pastor Willis, él era metodista wesleyano, esa era Ujú. su tradición. Yo igual ocupo aquí libros, tengo la institución de Calvino, es más, yo creo que el 20% de mi biblioteca es reformada. Las teologías que ven acá son todas estas teologías de tipo reformada, o sea, o calvinista, estas, todas, son de tipo calvinista. Y eso no quita que uno pueda ocupar algún elemento de ellos. Si Will Hoover ocupó el catecismo, me parece que no hace dicotomía con lo que él hacía. Nosotros traemos riqueza de donde nosotros consideramos, incluso de Juan Calvino se puede traer riqueza, creo que bastante. Pero hay que considerar que en este tiempo nosotros tenemos buena teología para ocupar, teología pentecostal. Yo recomiendo algunos libros, pero ya se ha desarrollado una teología bastante interesante como para seguir ocupando libros de esa naturaleza. Y podemos decirlo, era lo que había, era lo que se podía ocupar, entonces creo que no hay inconveniente. Hay algunos que han tomado esos temas para validar su posición soteriológica, su cambio de paradigma teológico, buscando excepciones, buscando detalles como para poder decir, bueno, si él hizo esto, o él citó a Calvino, o él dijo esto, y hay que mirarlo nuevamente. Miren, hasta hace unos 15, 20 años atrás, para nosotros Calvino no era una preocupación, era un personaje histórico y lo más que nosotros podíamos diferir con él era la doctrina del salvo siempre salvo, que siempre ha sido un conflicto dentro de las iglesias pentecostales. Sí. Pero las otras teologías no tenían ningún sentido, nosotros podíamos hablar perfectamente de él sin tener ningún problema.
si en este tiempo es que esas enseñanzas que consideramos nosotros anacrónicas, parte de la historia de la construcción de la teología evangélica, han vuelto nuevamente y han vuelto en su sentido más estricto y quizás más beligerante. Hay que considerar que varios de los hermanos que vienen de la tradición reformada, ellos ya vienen de vuelta haciendo una reflexión, incluso varios presbiterianos que ni siquiera son calvinistas 5 puntos. Entonces nos encontramos con advenedizos, personas que vienen de otras tradiciones, que adoptaron ahora la teología reformada y son más reformados que los mismos reformados. Y yo me encuentro constantemente con eso, y que sienten una necesidad además de escolarizar, o sea, uno los cuestiona, a pesar que he estudiado la teología reformada, dicen que no la han entendido bien y tratan de explicarla, no entendiendo que finalmente ellos no han entendido otras teologías como la pentecostal o la metodista, que muchos vienen de la iglesia metodista, pentecostal o alguna de sus ramas, y no han entendido. Yo tengo ahí unas teologías pentecostales, igual, unas teologías metodistas, y creo que hay generalmente un mal entendimiento, incomprensión, o simplemente no la conocen. Se volvieron, hermano Boris, se volvieron expertos en teologías reformadas e ignorantes en teología metodista y pentecostal. No, Sí. no manejan. Mira, acá tenemos otra pregunta. José Antonio Calquín, ¿qué piensa de la confesión de fe? El pentecostalismo lamentablemente ha hecho un circo al respecto. ¿Sería, según usted, una alternativa eliminarla de las actividades del culto? Yo creo que se refiere a la confesión de fe cuando uno invita a alguien a Cristo, creo, ¿no? Porque estábamos hablando específicamente, si hablamos de confesión de fe acerca de nuestra doctrina, la Iglesia Pentecostal ha sido prácticamente nula en ese aspecto. Estamos recién llevando Me- el tema de ordenar nuestra fe a confesiones. Yo creo no, que se no, refiere a la otra, ¿no? yo igual, me da la impresión que se refiere al llamado para Sí, que la gente... eh, mira, José Antonio, yo creo que la oración del pecador o la confesión de fe no salva a la persona en el sentido que todos los que van a ser salvos. Pero tenemos tantos y tantos y tantos testimonios de personas que en esa oración tomaron la decisión de seguir a Cristo, tantas. Conozco yo personalmente muchas personas que en esa oración tomaron esa decisión, que ignorarla sería, creo que, una insensatez. Y ha venido un ataque bastante potente. Mira, yo ahora estoy haciendo unas clases de homilética con un enfoque pentecostal. Y entre eso tomo este tema, porque ni siquiera nace dentro del pentecostalismo. Eso es lo más interesante. La oración del pecador o esta confesión de fe, que yo presumo que estamos hablando de eso, no, ni siquiera nace dentro del pentecostalismo, es bastante más histórica. Y estamos tomándola ahora, y justamente en unas 2 o 3 clases más vamos a hablar de ese tema y algunas cosas que han sido muy cuestionadas, y generalmente cuestionadas desde la ignorancia. Así de simple. No se sabe de dónde proviene y se las achaca, ya ha venido un ataque. Yo he visto por ahí algunas publicaciones de estos influencers de sana doctrina que son cesacionistas y calvinistas, que cuestionan todo, todo. O sea, para ellos hay una crítica bastante cruel en algunos casos contra lo que es el movimiento pentecostal. Y el problema es que algunos hermanos, como no tienen una respuesta sólida, bíblica, una respuesta también de experiencia histórica, van y toman esto como de ser así, como el hermano lo dice, y no investigan más. sí. Nancy Elizabeth nos dice, me falta mucha preparación, pero coincido en eso con usted, en eso de no hacer diferencias a la hora de exponer sobre estos temas que considero tan serios y tan delicados eh, por algunas razones. Saludos, hermana Nancy. Vea, quiero leer esto, hermano, pongan atención ahí. Bueno, esto va más que nada para los que viven cerca de nosotros. O bueno, tú mismo, hermano, si pasas algún día por acá, al almacén Ruta, nuestro hermano nos dice, pastor, voy a hacer un 10% de descuento a los auditores que confirmen correctamente las bases de la doctrina pentecostal. Las cuatro, los 4 ejes, que sería Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con su Espíritu Santo y Cristo vuelve pronto, Cristo volverá. Ya. Entonces el hermano dice que a la hora de comprar le den este dato y él hace un 10% de descuento. Ahí de Ruta, almacén, ahí tenemos lácteos, embutidos, artículos de limpieza, tenemos de todo, hasta caja vecina tenemos, ahí está el número de contacto. Así que nuestro hermano Antonio ahí se va a poner con el 10% de descuento con la condición de que usted... ¿Cómo le podríamos llamar a eso? ¿Los puntos cardinales del pentecostalismo? ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Sí, puntos, verdades cardinales, puntos cardinales. Los puntos cardinales del pentecostalismo. ¿Tenemos algún otro mensajito, Eric? Sí.
la evangelización que desarrolló Whitfield junto a su gran amigo Wesley? Bien, estamos sí, tomando temas de hace 300 años atrás, podemos seguir recuperando, quizás vamos 500 años atrás, que me pareció lo que hizo en este caso Lutero. Bueno, hay que considerar que ellos fueron muy fraternales dentro de su trato, eh, así que no creo que no hay inconveniente en eso. Y cada uno veía o rescataba las cosas positivas del otro en un tiempo en que gran parte del movimiento era reformado, o sea, era monergista, por decirlo de una manera, reformado. Entonces John Wesley vino un poco a cambiar eso dentro de la reforma radical, y esa línea, estamos hablando de anabaptistas, bautistas, menonitas, ellos eran sinergistas dentro de su comprensión, o sea, arminianos, pero la mayoría del magisterio protestante Perdón, era... perdón que te interrumpa, mi hermano. ¿Puedes explicar el término sinergista para los que no entiendan ahí, que estén en sintonía? Sí, sinergista tiene que ver, es una palabra que quiere decir que la salvación no solamente opera a Dios dentro del proceso, sino que el hombre tiene una participación, nosotros consideramos que muy pequeña, y es responder al ofrecimiento de Dios. En cambio, la posición monergista dice que el hombre no tiene ninguna opción en eso, sino que Dios elige en forma arbitraria, por decirlo de alguna manera, que él elige, y el hombre no puede decir que no. Lo que ellos llaman gracia irresistible. Pero nosotros entendemos que, como indica la Biblia, y como lo entendieron los primeros cristianos, como lo entendieron los judíos también del segundo templo, en el tiempo de Jesús también entendían de que Dios no obliga a nadie, o sea, Dios hace una invitación. El principio es que tiene que ver con que Dios golpea la puerta, llama, y la persona tiene que abrir la puerta para que finalmente Cristo entre. Y ese principio creemos nosotros que se sigue aplicando. Y nuestro entendimiento dentro del pentecostalismo ha sido de esa manera. Los himnos que nosotros cantábamos, la invitación, era la invitación al pecador. Pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. O también nosotros cantamos, con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. Toda nuestra himnología o el entendimiento ha sido siempre sinergista, entendiendo la predicación como una invitación. En cambio, el movimiento reformado entiende esto como que Dios predestinó a algunos para salvación y predestinó desde antes de la eternidad a algunos para perdición. Aunque eso para algunos, lo que se llama la doble predestinación, algunos reformados no están de acuerdo, pero uno al entender las doctrinas es una conclusión inevitable. Si Dios eligió, predestinó a algunos para salvación desde antes de la eternidad, ¿por qué no lo hizo con todos? ¿Por qué lo hizo solamente con algunos de forma arbitraria? Significa que a los demás los predestinó para perdición. Es un tema, bueno, Sí. es un tema complejo. Esa es la verdad. Mira, aquí hay un testimonio, mi hermano, de la confesión de fe. Personalmente, el día que hice la confesión de fe fue el día que cambió mi vida, fui transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, claro que sí. Bueno, Romanos dice así, Romanos 10. Que si creyeres con tu boca que Jesús es el Señor y confesares en tu corazón, estoy parafraseando, serás salvo. Abajo Carolina nos dice, ¿cómo se puede entender la predestinación desde el punto de vista pentecostal? La predestinación es un término completamente bíblico. O sea, nosotros creemos también en la predestinación, pero no de la misma manera en que entienden los hermanos reformados. Nosotros hablamos de la presencia, el conocimiento anticipado por Dios de quienes van a elegir, pero también una buena forma de entenderlo es de forma corporativa, en el sentido de que Dios predestinó, cuando dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, en Romanos 9 se está refiriendo no a personas, sino se refiere a pueblos. Y en este caso amó a Jacob para que sea de bendición a las naciones, no porque odió a Esaú. Incluso, ¿por qué tiene que ver eso? Nosotros tenemos que ir a Malaquía, de donde está sacando ese texto, y se refiere a Edom, porque Edom se le perdonó la vida en el sentido que, como era también descendiente de Abraham, y Edom se portó muy mal con Israel. Entonces ahí había un juicio contra Edom, pero nosotros es la forma, creo que más acertada de entenderlo corporativamente. Quien está predestinado, cuando hablamos, por ejemplo, en Efesios, de la predestinación, se refiere a la iglesia. La iglesia de Cristo está predestinada. Y uno, para ser salvo, ¿dónde tiene que estar? Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Yo creo que la iglesia está predestinada. Ya Dios lo determinó en el sentido de que Cristo ya pagó el precio
pero creo que sigue siendo una invitación que uno se una a esto, y ese ha sido el entendimiento histórico dentro del mundo pentecostal. Creo que uno puede trabajarlo, están los puntos del arminianismo que sinceramente es muy poco entendido, y finalmente este título de arminiano, estimado Boris, es un nombre que para nosotros ha sido injustamente tomado porque nosotros no nos consideramos arminianos, nos consideramos cristianos. Cristianos. Y yo me entendí que era arminiano cuando me di cuenta que no podía ser calvinista porque eso contradecía puntos bíblicos que para mí eran importantes. Exacto. ¿Dónde quedaría la justicia de Dios si así fuera? Amén. Sería injusto, sería arbitrario. Sí, sí. Mi Yo haría hermano, excepción de personas. peligros que están rondando el pentecostalismo hoy, algunos consejos que pudiéramos darle a los hermanos pentecostales el día de hoy. Otro peligro de los que comentamos hace poco cerca del movimiento Raíz Hebrea, del movimiento reformado, el neopentecostalismo, es también lo que es el movimiento, yo diría, este movimiento intelectual que tiene que ver con el estudio de las escrituras desde una perspectiva ya de la crítica bíblica, yo diría que incluso atea. Hay una crítica bíblica que estudia la Biblia pero no cree en lo que dice la Biblia. Eso me preocupa, y hay varios hermanos que están yéndose por ese camino. O sea, dudan de todo, ya Moisés realmente no existió, el Antiguo Testamento no fue escrito empiezan a dudar de los milagros, de las profecías. Creo que también es un camino peligroso. Y hubieron muchos que se pusieron a estudiar, y por eso los hermanos decían, se fue al Instituto Bíblico, antiguamente se decía, fue al Instituto Bíblico y perdió la fe. Yo les digo algo, que entre más estudio a Dios, entre más estudiamos la Escritura, nosotros más nos reconocemos quién es Dios y más humildes nos sentimos porque nos damos cuenta que es un Dios inconmensurable, es un Dios que abarca todo y nosotros somos tan pequeños y aún así nos considera y nos mira. El peligro creo que tiene que ver con hacer finalmente de Dios una caricatura, no enfocarnos en lo que nos corresponde. Creo que el peligro está en abandonar lo que es la fe que nosotros heredamos, en el sentido de que insistir en los dones espirituales, en buscarlos. Nos encontramos con mucho pentecostalismo nominal. Quienes afirman ser pentecostales, participar en una iglesia pentecostal, dominan todo lo que se refiere a lo que es el tema pentecostal, pero no han tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y eso obviamente condiciona su entendimiento y también cómo ellos lo transmiten a las futuras generaciones. Buscar, esperar esta llenura, esperar esta bendición y transmitirlo a nuestros hermanos más jóvenes, a los niños, para que ellos conozcan un pentecostalismo de poder. Amén. Andrés nos dice, tremenda explicación de la predestinación. Bendiciones, pastores. Muchas gracias, mi hermano. Un abrazo, querido. Acaba de responder una de las preguntas de la tarea, pastor. Tiene una estudiante ahí. Bueno, por solo declarar eso ya vamos a descontarle un punto ahí a la... si pudiéramos, yo sé que tú, mi hermano, lo has hecho en tus redes sociales, pero si pudiéramos recomendar ahora un par de libros para reafirmar nuestra fe pentecostal, ¿qué libros podríamos recomendar así a la pasada? Primero, teologías pentecostales. Tenemos aquí algunas. Mira, esta teología sistemática, una perspectiva pentecostal de Sally Horton. Es una teología muy interesante, ya tiene algunos años. Esta es la teología oficial de las asambleas. Tenemos acá, hecha por varios especialistas. Esta que es de Guy Duffield y Nathaniel Van Cliff, que es la teología, ahí está, que es la teología de la iglesia cuadrangular. Hay otra edición más nueva que esta, una teología muy ordenada, bien estructurada, una teología especialmente para los que son como más, en su forma de ser más ordenados, les va a ayudar harto porque viene todo con números, así que bastante interesante. Una teología clásica, ya esta que se llama Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perman, un clásico, ya tiene varios años, y una teología especialmente para quienes se acercan por primera vez, una teología bastante buena. Esta teología que es del profesor Pablo Hope, teología evangélica, Pablo Hope, misionero, pastor pentecostal, una teología también muy fácil. Y esta es una teología más nueva, ¿eh? Es una teología diferente porque no es sistemática, sino una teología donde Wolfgang Bondi toma algunos temas y los desarrolla de forma notable. Él
Me parecen estos libros que aportan bastante, un libro que ayuda mucho en lo que es el entendimiento de ciertas prácticas, especialmente para quienes estudian o tienen quizás quieren un acercamiento más profundo. También libros sobre soteriología, por ejemplo, tú me decías Escogidos por Dios de Sproul, y hay un libro que se llama, ay, no los tengo a mano ahora, me pasa mucho, ordené mi libro y no lo encuentro, pero hay un libro de Cirilli que se llama Fe, Gracia y Libre Albedrío, que es un libro buenísimo, que es precisamente habla acerca de lo que Sproul habla en su libro, y a través de un estudio histórico, bíblico, hace una interesante refutación a ese libro. Yo igual ocupo Escogido por Dios en mis clases para tomar algunas citas, en este caso obviamente con la finalidad de explicar bien lo que entiende el movimiento neorreformado. Amén. Ahí tenemos los datos, los tips, entonces, para que usted, amado hermano, eh, pueda, en medio de sus posibilidades, adquirir estos libros. ¿Esos están acá en Chile o están alguna editorial acá en Chile se Son pueden todos en encontrar? Chile, todos los que están, Kerigma y varios importadores. Estos libros son estos dos, tres libros de la editorial Vida, así que lo encuentran en la CLC, lo encuentran también en o sea, la Cruzada, también en Vida Editorial, o sea, o Vida que vende el libro, Vida Libros. Así Ajá. que son libros como común. También hay una teología, mira que aquí lo estoy viendo, que esta es una teología metodista para los hermanos metodistas pentecostales, una teología metodista que de Orson Willey, es una teología en tres tomos buenísima. Esta sí no está en Chile, pero para quienes puedan, es una teología muy interesante para entender bastante de lo que significa ser metodista, porque hay una crisis de identidad dentro de varios metodistas. Sinceramente veo una crisis muy profunda que no saben para qué lado está yendo el camino. Creo que esta es una teología que podría ayudar a entender cuáles son las bases del movimiento y lo que quería Hoover. Hoover nunca dejó de ser metodista en ese sentido, teológicamente varias de las prácticas siguieron siendo de esta tradición. Amén. Ahí ya tenemos entonces esos datitos para que usted, hermano, hermana, pueda ir reafirmando su fe. Hermano querido, yo sé que tú eres un hombre muy ocupado y no quiero comprometerte en cámara, pero sería precioso que en algún otro momento pudiéramos eh, tener un tiempo de conversación. Así que vamos a estar en contacto. Te agradezco el tiempo que nos has regalado. Hemos tenido una audiencia durante todo el programa que han estado pendiente y espero que hayan sido edificados todos ustedes ahí en sus hogares. El hermano Antonio nos dice que si además se llevan un café gratis y si se acuerdan de las bases teológicas. Así que gracias, hermano Antonio. Que Dios le bendiga. Mañana se las voy a preguntar yo a usted, así que vamos a ver qué tal. Si se las memorizó o no. Hermano Elías, palabras finales. Bueno, a mis hermanos, especialmente a mis hermanos pentecostales, aviven el fuego del don de Dios. Lo que fue entregado, lo que es su herencia, tienen una responsabilidad y es transmitirle a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos, para quienes ya son abuelos, y a sus hermanos dentro de sus comunidades, esto que han recibido. Que sean intencionalmente buscadores de esta experiencia y que puedan ellos también edificar a muchos a través de esto, que no abandonen su fe, no dejen de creer en lo que les ha sido entregado y anúncienlo. Además, si pueden, estudien porque es un tiempo donde nosotros tenemos que empezar a hacer defensa de nuestra fe. Amén. Muchas gracias, te agradezco mucho, mi hermano, que puedas estar junto a nosotros el día de hoy. Nosotros ya comenzamos a despedirnos. Estamos, acuérdense por favor, acá en la comuna de Peumo, Las Cabras, a través del canal 4 y net, el canal de la comuna de Peumo. Y vamos a estar en este podcast durante una temporada bastante larga con distintos temas. Y esperamos algún día, no muy lejano, poder tenerte al lado nuestro, hermano, nuevamente compartiendo. Incluso ahora bueno, nuestro hermano está bastante complicado de salud, pero el Señor te mantuvo firme, hermano, para poder enseñarnos. Gloria al Señor por eso. Así que muchas gracias. ¿Te parece si hacemos una oración? Orando por nuestros hermanos, orando
por esta teología hermosa, por este grupo hermoso que Dios ha levantado, por este mover del Espíritu, para que el Señor de alguna manera pueda reavivar en nuestros corazones eso que hemos perdido por nuestra negligencia. Que el Señor levante hombres fieles a su palabra, que el Señor levante hombres dedicados al mensaje de nuestro Señor Jesús. Te invito a que oremos, hermano. Guíanos en una oración desde allá para despedirnos. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque hemos visto tu gloria, Señor. Amén. Porque nos has permitido, Señor, el experimentar tu presencia. En esta tarde, en esta noche, pido en forma especial por cada uno de los hermanos que está escuchando este mensaje, esta entrevista, Señor, este conversatorio. Y te pido, Señor, que si ha habido alguna duda en relación a la vigencia de los dones, a tu presencia, que en este momento ellos puedan buscar nuevamente ese fuego. Aviva, Señor, aviva esta generación. Necesitamos que tu presencia se manifieste, Señor. Necesitamos que tu iglesia sea edificada a través de los dones, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por cada cosa que quizás algunos líderes o nosotros mismos hemos hecho incorrecto y que han dañado algunos corazones, pero que los errores y los horrores de los hombres no condicionen nuestra fe en el Espíritu Santo. Gracias. Que cada una de las cosas, Señor, que han sucedido puedan, Señor, llevarnos más a ti, a confiar en tu palabra, Señor. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas en esta tarde y espero, Señor, que tu presencia se manifieste, Señor. Que esta noche, Señor, seas hablando a su corazón, a su conciencia, que incluso mientras duermen, Señor, se entregándole, Señor, de tu presencia, tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos bendecir a otros, Señor. Y aviva, Señor, aviva el fuego que está en nosotros, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Mi hermano querido, que Dios te bendiga. Muchas gracias. A nuestro hermano lo pueden encontrar en TikTok como Elías Chávez, en Facebook también. Ahí van a encontrar varias cositas que él comparte, está constantemente compartiendo y que nos van a ayudar a reafirmar nuestra fe pentecostal. Que tengas muy buenas noches, que el Señor me los bendiga, mi hermano. Un abrazo, muchas gracias por darnos este tiempo, que el Señor te bendiga y que te recuperes pronto. Que el Señor haga su obra en ti. Abrazos, hermanos. Bendiciones a todos. Y antes de irnos, próximo miércoles o jueves vamos a estar con un nuevo invitado compartiendo el día de la palabra del Señor, música. Vamos a tener en algún momento noches de alabanza también para estar compartiendo con ustedes. Nos despedimos desde acá de los estudios de Aliento TV y les mandamos un abrazo a todos ustedes. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.